Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué elegimos como departamento este nombre de microbiología multidisciplinaria? Como todos saben, la microbiología es como un submundo muy amplio, donde, digamos, existen una gran cantidad de disciplinas que están comprometidas en esto, como por ejemplo la fisiología, la química, la misma ingeniería, la matemática, y todo esto para poder desarrollar y poder aplicar modelos matemáticos con el fin de poder predecir la respuesta que puede tener un microorganismo teniendo en cuenta las variables que pueden existir, ya sean ambientales o sea a nivel ya interno de medios de cultivo, etc. Bueno, el staff del laboratorio está compuesto, soy el responsable del laboratorio, está el responsable adjunto al laboratorio, que es la licenciada Mónica Abogado, y técnico analista, que es el señor Carlos Gómez. Entonces, para empezar, hablar un poquito de qué es la microbiología. Es el estudio de los microorganismos y sus actividades en lo que concierne a su forma, a su estructura, a su fisiología, su reproducción, el metabolismo y sobre todo la identificación. ¿Y cuál es el objetivo de la microbiología? Es poder comprender las actividades tanto perjudiciales como beneficiosas de un microorganismo, y mediante eso comprender y poder diseñar una manera de aumentar esos beneficios y poder reducir o eliminar completamente los daños que pueda ocasionar. Un poquito de estadística referente a la cantidad de muestras que ingresan al laboratorio de forma anual. Entre los años 2017 y 2018 se ve un aumento de las muestras, que luego les voy a estar comentando un poquito de los tipos de muestras que ingresan al laboratorio. Luego, durante el 2019 se ve una pequeña disminución, si bien es una cantidad considerable por el problema de la pandemia, tuvimos una disminución, y luego desde 2020 otra vez tenemos un aumento. Actualmente en 2022 tenemos ya procesadas alrededor de 1000 muestras. Entonces, nada más para comentar un poquito la cantidad de muestras que se analizan. Bueno, en cuanto a los tipos de muestras, en cuanto a las aguas, en el departamento de microbiología ingresan muestras de agua, por ejemplo, agua potable, ingresan aguas que son procesadas, aguas superficiales, efluentes, y luego les voy a estar comentando un poquito lo que hacemos con cada muestra. También, en cuanto a los medicamentos, recibimos muestras de comprimidos, de cápsulas, soluciones ópticas, soluciones oftalmológicas, y tenemos como una subdivisión dentro de esto, que serían los productos naturales, que son sobre todo, llegan las materias primas y los productos terminados para la preparación de test medicinales. También tenemos, ingresan muestras en cuanto a domiciliarios de sanitizantes, desinfectantes, todo lo que sea productos de limpieza en general. También tenemos cosméticos que ingresan, llegan muestras de maquillaje, llegan muestras que son de productos de aseo en general personal, inclusive perfumes, y de alimentos también, ¿verdad? Que prácticamente realizamos todo tipo de análisis a distintos tipos de alimentos.
Los análisis que realizamos en el laboratorio son los de control higiénico, endotoxinas, prueba de inhibición, potencia antibiótica y el control de manipuladores y superficies. Importante destacar los factores que afectan el crecimiento microbiano. Generalmente se deben a dos factores que son extrínsecos y los factores intrínsecos. Esto tiene mucho que ver, los factores intrínsecos desde el momento de la recepción de los distintos tipos de muestras. Y ahí afecta mucho la humedad, la temperatura de almacenamiento y la misma atmósfera. Y ya a nivel más interno, es importante el cuidado al momento de la manipulación de los distintos tipos de muestras. Y tenemos en cuenta los nutrientes, la actividad del agua, el pH, la temperatura y la presión osmótica. Y voy a tratar de hacer como un resumen rápido de los tipos de bacterias que nosotros más trabajamos o más encontramos en los distintos tipos de muestras que se analizan. Las bacterias aerobias mesófilas, que son un grupo heterótrofas mesófilas aerobias. ¿Alguien sabe qué quiere decir heterótrofas? ¿Están familiarizados? Que son... ¿Cuál era la palabra? Sí, ¿qué significa heterótrofas? Su alimento producen desde afuera. No pueden producir su propio alimento, entonces necesitan nutrirse de algo externo. Generalmente el carbono orgánico es el que más busca la bacteria. ¿Y mesófilas? ¿Por qué sería una bacteria mesófila? Sobreviven a temperatura ambiente. Sí, en realidad tiene un crecimiento óptimo a una temperatura dada, que sería entre 30 y 37 grados aproximadamente. Y aerobias porque obviamente necesitan del oxígeno para poder reproducirse, ¿verdad? Y esto incluye una gran variedad de géneros y especies. ¿Y qué evidencia el hecho que haya presencia de estas bacterias? Evidencia que existen problemas de higiene y de contaminación tanto de agua, alimentos y productos farmacéuticos. También tenemos los organismos coliformes que se consideran como un indicador de la eficiencia de los procesos de sanitización y de desinfección. Y les vuelvo a preguntar, ¿saben qué significa la palabra sanitización? Es cuando un sanitizante sería ya sea aplicando un calor o aplicando compuestos químicos de manera a poder reducir la cantidad de microorganismos que existen sobre una superficie. Entonces, también tiene que ver con la calidad sanitaria del agua de vegetales y de productos que son procesados. Y estos coliformes se agrupan en una denominación de especies que se conoce como enterobacterias. ¿Y qué tiene de particular esto? Que ellos son capaces de producir, de fermentar lactosa y de producir con esa fermentación la producción de gases. Y esto está dado a una temperatura de entre 30 y 37 grados. Luego están los coliformes fecales, que son las bacterias conocidas como las bacterias termotolerantes, debido a que tienen esta fermentación de lactosa con producción de gas a temperaturas más elevadas que estos coliformes totales, que ya son a temperaturas entre 44 y 45 grados el desarrollo de estas bacterias, ¿verdad? Y es el indicador más adecuado de contaminación con heces de animales y humanos. Esto generalmente, como ya le había comentado, por dar un ejemplo, realizamos en muestras de aguas, ¿verdad? Por ejemplo, realizamos en muestras de efluentes, de plantas de tratamiento, de repente procedemos al análisis de los coliformes totales primeramente, luego los fecales. Todo esto nos guiamos por una metodología utilizada que le voy a ir comentando. Luego tenemos los hongos filamentosos y levaduras.
que generalmente estos hongos son de interés en industrias farmacéuticas porque tienen la capacidad de producir diferentes grados de deterioro y de descomposición de productos. Y tiene un alto impacto porque se encuentran se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen la capacidad de poder adaptarse a ambientes que no son favorables para su crecimiento, o sea que no son viables, ¿verdad? Y luego cuando apenas pueden encontrar un ambiente viable, su reproducción es muy rápida y pueden subsistir en poca cantidad de aguas, tanto en condiciones aerobias como anaerobias, e inclusive a temperaturas extremas. Tenemos también la E. coli, o la Escherichia coli, que se considera también un indicador de la contaminación fecal reciente, tanto humana como animal. Y sobre todo la E. coli se busca en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles, alimentos procesados en general. Y es, digamos, el principal representante de origen, por eso es un indicador confiable en la contaminación fecal, sobre todo en el análisis de alimentos. Luego tenemos la salmonela. Este indicador sobre todo también es utilizado en la industria farmacéutica porque es un microorganismo muy patógeno, o sea, puede llegar a causar graves enfermedades gastrointestinales, y también sirve como indicador de esta bacteria al existir la presencia para poder identificar los problemas de control de producción y así también la deficiencia en las buenas prácticas de manufactura. Tenemos Staphylococcus aureus, que son cocos gram positivos, son bacterias que son inmóviles y pueden ser tanto aerobios como anaerobios facultativos, y son caracterizados generalmente porque se encuentran en forma de racimo. Estas bacterias son poco exigentes y son más fáciles de cultivar. Y algo interesante es que se pueden encontrar en la naturaleza, especialmente en el medio ambiente que rodea al hombre, ¿verdad? O sea, el estáfilo puede llegar, o sea, realmente es parte de la flora normal en la piel y las mucosas. De ahí que también es una bacteria que es oportunista. Luego tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno generalmente encontrado en aguas embotelladas y que puede producir distintas gamas de infecciones. También forma parte de la flora microbiana normal y sobre todo en zonas húmedas del cuerpo. También es un microorganismo que es indicador de la calidad de aguas y tiene una particularidad que es la que puede producir a una temperatura de 35 a 37 grados, produce una variedad de pigmentos como la piocianina, que sería un azul con verde, la piorubina, que tiene un pigmento rojo, y la fluoresceína que es un verde fluorescente. Bueno, para hablar un poco de las metodologías que utilizamos, tenemos las diluciones seriadas. Con estas diluciones lo que nosotros hacemos es disminuir un poco la concentración de los microorganismos, de manera que el conteo que se realice en placa sea viable. Luego también tenemos el método de filtración por membrana, donde podemos observar la bomba de vacío. Lo que hacemos acá es utilizar un filtro de membrana que va acá, sería acá, y procesando unos 100 ml de muestra, lo que sucede es que queda en la membrana. Una vez que se filtra todo, quedan los microorganismos retenidos en la membrana, y eso se lleva a cultivo para luego realizar conteo de colonias. Luego tenemos el método de tubos múltiples, donde también se realizan previamente unas diluciones seriadas para luego realizar una inoculación
en tubos de las muestras. Esa inoculación luego se lleva a una incubación y bueno, en esta metodología al menos tenemos el tiempo estimado de 48 horas para la lectura de las muestras. Y por dar un ejemplo, cuando tenemos tubos luego de esa inoculación que son positivos, o sea, tienen, en el caso de muestras de efluentes o aguas superficiales, cuando tenemos tubos que son positivos con producción de gas, lo que hacemos para poder tener un resultado es extrapolar la cantidad de tubos que dieron positivo a una tabla que se llama número más probable. Entonces, de esa manera nosotros podemos estimar la cantidad de microorganismos que existen en esa muestra. Luego tenemos el método de recuento de placa. Como ya les había comentado antes, el inicio, digamos, de lo que es el procesamiento es con las diluciones selladas para luego llegar a esto, ¿verdad? Que es hacer el conteo de lo que hay en crecimiento en cada placa que se haya hecho la dilución. Se determina el número de unidades formadoras de colonias que se desarrollan en placas con medios de cultivo específicos que han sido inoculados con cantidades conocidas del material, que previamente le hice el comentario, y es que es objeto de estudio, y esos son incubados en condiciones ambientales que ya están predeterminadas, todo según la metodología general. Bueno, para comentar un poquito, el Departamento de Microbiología realiza servicios a terceros. En un gran porcentaje nosotros recibimos las muestras, ya sea como dijo la doctora Mara, por muestreos, que tenemos un departamento de muestreo, sobre todo la parte de aguas, y también realizamos apoyo a la investigación y proyectos dentro del CEMIC, aparte de realizar también tutorías para estudiantes de último año generalmente. Entonces quiero comentar así brevemente dos trabajos. Uno que este trabajo fue encabezado por el doctor Héctor Nakayama, con apoyo también de microbiología, del laboratorio de microbiología, que es la evaluación de dispositivos de desinfección por aspersión empleados para evitar la propagación del COVID-19. El objetivo de este proyecto fue evaluar diferentes sistemas de desinfección por aspersión empleados para poder evitar la dispersión del COVID-19. Fueron adquiridos 8 dispositivos de desinfección que se acondicionaron acá dentro del rectorado del campus de la UNA. Acá tenemos lo que se denomina como túnel, tenemos la cabina y tenemos lo que sería la cortina para vehículos. Desde el departamento de microbiología se emplearon placas de contacto con medio de cultivo para recuento para bacterias, ¿verdad? En este caso se utilizaron 2 bacterias y un hongo, y arbitrariamente se eligieron puntos de muestreo en el pecho, la espalda, el hombro y la rodilla, y eso fue incubado a 35 grados, más o menos 2 grados, y se tomaron las lecturas entre 24 y 48 horas, contando siempre el número de colonias, ¿verdad? Acá podemos ver la toma de muestra del sanitizante de los tanques y los equipos, y a continuación lo que ya nos toca como departamento, que son las placas con medio de cultivo para la determinación de la actividad germicida. Lo que se hizo fue inocular las bacterias y el hongo, aparte de eso inocular también el sanitizante, y luego realizar un enfrentamiento entre las bacterias, el hongo y el sanitizante, todo eso siempre en placas, ¿verdad? Que se puede observar, y se vio efectivamente que sí, la actividad germicida del sanitizante en un muy alto porcentaje cumple con las funciones, ¿verdad? de lo que dice el fabricante. No así a nivel de los aspersores, que sí hubo un crecimiento notorio de las bacterias.
Y también como proyecto, que es un convenio que se tiene con la entidad binacional, que es el monitoreo de calidad de aguas por campaña de muestreo en el lago Pacaraí entre el año 2019 y 2021. El departamento de microbiología estuvo centrado en los estudios sobre vulnerabilidad y para que se pueda entender un poco lo que se venía haciendo, el departamento de muestreo del CENIC tomaba muestras de 3 puntos particulares de las playas del lago de Pacaraí, el San Bernardino y de Areguá. Esas muestras, en esas muestras lo que nos iban llegando, lo que nosotros analizábamos en el departamento eran los coliformes totales y los coliformes fecales por método de recuento en placa. La particularidad que tiene un muestreo de agua es que el análisis debe realizarse en un periodo no mayor a 24 horas, debido a que excediendo ese tiempo puede haber varios cambios en las bacterias, ¿verdad? Entonces esas muestras tienen que venir siempre refrigeradas y ser analizadas lo antes posible. Entonces, para que se vea un poquito, no sé si se ve muy bien, pero hasta la playa de San Bernardino, de Pacaraí y de Areguá. En esta zona es donde se realizan los muestreos. Eso ayuda mucho a saber el estado del lago, sobre todo para poder saber si son aptas para la parte turística, digamos, más que nada. Y acá se ve un poco lo que hace el equipo de muestreo. Esta es la playa de San Bernardino, vemos las condiciones también ahí en el agua. Estas son las playas de Areguá y las playas de Pacaraí. Esto es un trabajo que se inició en 2019 y finalizó en 2021. Son varias campañas que se hicieron, pero quise rescatar una foto como para que puedan entender lo que se hizo en el proyecto. Bueno, básicamente eso quise como darle un panorama general. Es bastante amplio todo, pero quise tocar algunos puntos para que se pueda entender lo que hacemos en el departamento. Y el equipo de muestreo, que ya le había presentado a la licenciada Mónica Abogado y Carlos Gómez, que es el técnico analista. Y también siempre contamos con la ayuda de los pasantes, como había dicho la doctora Mara. Estamos siempre abiertos a recibir personas que estén interesadas en aprender un poco sobre la forma de trabajo en el departamento, y así que las puertas abiertas. Gracias.